visitantes, hermanos. Por fuerza mayor, mi compañera no puede estar presente, pero estoy aquí con Sarita. Y bueno, en este momento quiero aprovechar para compartirles un mensaje muy precioso que va a ser yo sé que va a ser de mucho gozo y también ánimo a muchos de nosotros. Quiero empezar comentándoles sobre el hombre, hablar sobre la condición del hombre. Muchos sabemos que el hombre en el transcurso de la historia de la humanidad ha logrado grandes hazañas, ha logrado trascender en la historia, ¿no? Con cuestiones culturales, ¿no? Sociales y también científicas. Y prueba de ello es lo que hasta ahora podemos ver que hace 20 años no se podía hacer, que eran las videollamadas, ¿no? Y eso es algo que en menos de 20 años está sucediendo. Y nos preguntamos por qué sucedió eso, por qué estaba pasando eso, por qué el hombre podía tener esas capacidades, ¿no? Según ciertas investigaciones daban a entender que ha sido una evolución, ¿no? Sin embargo, yo les soy sincero, es todo lo contrario. No es una cuestión de evolución, esta capacidad que el hombre ha tenido. ¿Por qué? Porque el hombre, toda esa capacidad que tiene, proviene de un ser superior. Ese ser superior es Dios. Cuando Dios creó el universo, la tierra, Él creó al hombre según a su imagen y a su semejanza. En Génesis 1:28 podemos leer aquello. Dios los creó varón y hembra. Entonces empezó a haber una comunión tanto entre Dios y el hombre. Y era un momento precioso porque Dios, su voz se paseaba entre el jardín. Y debe haber sido algo maravilloso haber escuchado la voz de Dios, ¿no? Mientras había esa comunión entre Dios y el hombre, sucedió algo. Como todos sabemos, muchos conocemos esta historia sobre la manzana, la tentación que hubo. Bueno, no se sabe si es una manzana, pero ha sido un fruto. Entonces, ¿qué pasó? Que Eva fue tentada por la serpiente. Y esta serpiente no era un animal cualquiera, era un animal que era superior, ¿no? Pero pasando esa ilustración de la serpiente, se trataba de Satanás. Satanás tentó a la mujer, ofreciéndole este fruto como algo que le iba a dar, digamos, un conocimiento, una sabiduría, ¿no? Que la serpiente le dijo: no vas a ser como Dios. Entonces, esa tentación cayó en el corazón de Eva, y ella lo vio como algo que quería codiciar. Y vemos que le ofreció a Adán. Entonces, cayeron en esta tentación. ¿Y qué pasó? Dios le había dicho antes de eso a Adán de que no comiera de este fruto. Pero ¿qué hizo Adán? Desobedeció. Entonces, a consecuencia de esta desobediencia, la comunión que había entre Dios y Adán se rompió. Se rompió, y desde ese momento todo empezó a cambiar. ¿Y qué pasó? Cuando se rompió esta comunión, el pecado entró por un hombre. Y la palabra en Romanos, en Romanos 8, Romanos 5:12 lo dice. Y quiero leerlo porque es necesario. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces hemos heredado ese pecado.
Muchos dirán, pero ¿por qué si yo no tengo nada que ver en esto? Si lo tienes que ver, amigo visitante, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, cuando se rompió aquella comunión que había, el hombre trató de encontrar la manera, muchas veces en su ignorancia, de poder llegar a algo que era superior a sí. ¿Y qué era? Empezaron a haber muchos conocimientos sobre el cielo, era el límite, pero el cielo era algo superior a lo que ellos podían llegar. Y entonces, ¿qué pasó? Muchos trataron de llegar aquí, al cielo. ¿Por medio de qué? Las religiones. Como sabemos, hay muchas religiones, muchísimas religiones, ¿no? En donde todo es un esfuerzo humano, donde mientras más hagas, vas a ser mejor. Pero yo les soy franco, sincero, ante los ojos de Dios, esto no sirve para nada, no vale para nada. Entonces, ¿qué pasó? Surgieron también personas que, en cuestión a la moral, mientras mejor soy, yo sé que voy a un día llegar al cielo, ¿no? Y se comparan, como lo dijo en su momento el pastor, no comparar. Y se comparan con algo como con el vecino, ¿no? Si el vecino es un vago, un borracho, un descuidado, yo voy a hacer todo lo contrario a él, ¿no? Voy a ser mejor. Pero aquellos hombres y mujeres están también equivocados porque Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué pasa? Surge también la riqueza, lo material. Que mientras más tengo, más viviendas, un buen trabajo, un buen sueldo, una buena posición económica, social, soy una persona de respeto. Pero eso, amigo, eso es lo peor. Eso no te va a llevar para nada. Entonces, vemos que no hay manera en que el hombre pueda llegar aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da eso? Como les leí en Romanos 5, es consecuencia del pecado. El pecado, amigos, es real. El pecado es algo que nos tiene condenados por la eternidad, si es que estamos aferrándonos a estas cosas. Pero, ¿qué pasó? Hace más de 2000 años, Dios, en su amor inmenso, nos dio un regalo muy precioso. Y ese regalo precioso es Jesucristo. Y Él lo dijo en Juan 3:16, que de tal manera yo amé al mundo, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí de todos los presentes, ¿quién sería capaz de ofrecer a su Hijo por un enemigo? ¿No? Por un extraño. Nadie. Dios lo hizo por nosotros. Y eso es precioso. Y Jesús hace 2000 años dijo también algo mucho más precioso y que marcó el destino de todos nosotros. Él dijo que yo soy el camino. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por medio de Él. No hay manera, amigos, de que podamos acercarnos a Dios. No hay manera que podamos conocer el cielo y estar en presencia del Señor y de nuestro Dios Creador, si no es por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podríamos hacer para que podamos nosotros, si verdaderamente anhelamos estar en la presencia del Señor? Hay dos cosas que Dios pide de nosotros. Una de ellas es que demos la espalda al pecado.
¿Cómo podemos dar la espalda al pecado? Y es volver a Él. Yo insisto en compartir siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder para la salvación, amigos. Entonces, les digo con la palabra de Dios que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Dios nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, demos de espalda al pecado, a todos nuestros malos deseos, todo lo que proviene de nuestro corazón, y podamos creer en el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús, nuestro Señor, para todos los que en realidad anhelan vivir. Y después de eso, ¿qué nos pide Dios? Después de dar la espalda al pecado. Bueno, acá me equivoqué. Ya, de hecho, nos pide que aprendamos, que confiemos en Él. Para que podamos confiar en Él, que podamos confiar en Él, porque por medio de su sangre derramada Él nos cubre y somos justos ante el Señor. Nos cubre con su sangre, nos limpia del pecado. Y Cristo Jesús lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, amigos. No hay nada imposible para el Señor. Entonces, esta noticia tan preciosa no lo vemos por alto, amigos. Pensemos un momento en lo que Dios nos está ofreciendo y nos ha ofrecido hace 2000 años, que es su Hijo Jesucristo. Eso sería todo.